Saludos amigos, muy buenos días. Saludos hasta Chinique, Chinique, municipio del departamento de Quiché, al occidente de Guatemala. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, Valdir. Muy buenos días, don Alexander Muñoz. Sí, así es. Buenos días, Jorge. Buenos días. Gracias, gracias. Muy buenos días. Gracias por su tiempo. Es un gusto poder compartir con ustedes hoy. Yo, bueno, en principio, pues, bueno, ya tengo sus nombres acá, pero quería saber principalmente de don Alexander, cuál es la expectativa que tiene sobre la reunión de hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido su motivación y qué es lo que quisiera, digamos, conocer de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que le ha dicho Valdir y qué es lo que quisiera confirmar de parte nuestra a don Alexander? Gracias. Sí, ¿cuál es su nombre, perdón? Jorge Chapas, Jorge David Chapas. Jorge David. Jorge. Pues bien, fíjese que Walden me había comentado respecto a su persona hace Ajá. unos días atrás, en la cual me dijo que tenía algunas presentaciones sobre la política, ¿verdad? Y el acontecer de nuestro país. Entonces yo Ujú. le dije que sí, quisiera escucharlo, porque yo ya tuve la oportunidad de ser alcalde en mi municipio. Ah, Pero ok. honestamente yo sí estoy decepcionado del actuar de la política, pues, o sea, prácticamente nosotros no vivimos una política, sino más se basa en politiquerías y en populismo, que es lo que nos tiene hundido en la miseria y en la pobreza, en las comunidades donde hay más necesidades. Entonces él Ex- me comentaba, Exacto. pero hoy estoy entendiendo que es como el inicio de formación de un grupo político, más o menos, ¿verdad? En efecto, don Alexander, sí, en efecto. ¿De qué periodo a qué periodo, de qué año a qué año fue usted alcalde de Chinique? Yo estuve del 2012 al 2016 con el Partido Viva, Ah, ok, claro, y acaba claro. de ser. Sí, no, pero me imagino que fue una interesantísima experiencia, ¿no? Bueno, no sé si decir Experiencia y decepciones, y honestamente. decepciones, sí. Experiencia y decepciones. Lo puedo suponer, don Alexander, lo puedo suponer. Y es que bien, usted apunta muy bien, permítame empezar con este eh, elemento, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Usted apunta muy bien en el hecho de distinguir política de politiquería, ¿no? Eh, Política con P mayúscula, don Alexander, no hay en nuestro país, ¿no? No lo hay y no lo ha habido, yo diría, al menos en los últimos 100 años, casi 100 pues fíjate años. que yo me di a la tarea de, antes de iniciar en la política, pues investigar en varios diccionarios acerca de política y así en resumen, el más sencillo y más agradable que me gustó es que política es arte de gobernar y hacer bien las cosas. Ese fue el resumen que más me gustó. Ajá. Que lo que usted dice, pues aquí en nuestro país no se hace, inclusive por las entidades que deben de velar por la transparencia, es lo peor que hay. Yo tengo muchas experiencias que quisiera que eso se eliminara, pero es difícil, es un sistema. La corrupción no es una persona, yo me di cuenta, es un sistema bien incrustado en todos los ámbitos de nuestro país, de Así, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, religiosas, sindicalistas, todo mundo va detrás de la corrupción. Entonces es un sistema difícil y complicado de erradicar. en efecto, pero no imposible, don Alexander. Sí, no, Permítame, imposible no, imposible no. sí. Permítame acotarle un par de temas. A ver, un concepto de política, yo le diría que más allá de ir a los diccionarios elementales, yo le diría que hay que ir a algunos manuales de ciencia política, ¿ok? No a los diccionarios, porque digamos el concepto general de hacer bien las cosas es un concepto demasiado general, ¿no? Sí, es muy general. ¿Verdad? Hacer bien las cosas sobre la base de qué código moral, le diría yo, ¿no? Y bueno, claro, los socialistas hacen muy bien las cosas sobre la base de un código moral equivocado, que es la de la mentira, el engaño, el robo, la extorsión, y El disculpe que paternalismo, el paternalismo, en efecto, o sea, disculpe que el empiece a populismo. introducir algunos términos
como socialismo, ¿no? Que regularmente tampoco en los diccionarios y tampoco en la politiquería, que usted muy bien apunta, se suele hablar de estas palabras, en estos términos. La gente rehúye hablar de socialismo y de capitalismo, rehúye hablar de propiedad privada y rehúye hablar de muchos otros términos que poco a poco yo le comentaré, pero justamente su experiencia y su decepción es porque usted estuvo inmerso en la politiquería, en ese sistema que crea las condiciones para, para que ocurra en grandes proporciones la corrupción, ¿verdad? Y para aquel que tiene buenas intenciones, como usted, ¿no? Eventualmente, pues no puede hacer nada. O sea, el sistema está diseñado para repeler a los buenos, para No pelear, absorber a los acorralarlos. malvados y enquistar a los ignorantes, prepotentes y demás personalidades malas, pues. Entonces, bueno, cabalmente creo que la primera distinción es entre política y politiquería. Política es, en efecto, el arte de gobernar, pero yo iría un poco más allá, don Alexander. Política es el conocimiento y aplicación de sistemas de gobierno y economía. ¿Ya? Sistemas de gobierno y economía. ¿Y qué es un sistema? Pues bueno, básicamente es el ordenamiento jurídico, ¿no? Las reglas del juego sobre las cuales la sociedad intenta convivir y colaborar, cooperar pacíficamente, ¿no? O sea, intenta administrar aquella cosa que llamamos cosa pública, ¿no? O aquellos elementos de interés público. Eso es gobernar, pues, ¿no? Es una descripción, un concepto aún más, no tan sencillo como el tema del arte de gobernar, ¿no? Sino que es una descripción un tanto más, digamos, amplia y específica de qué es ciencia política, ¿no? La ciencia política trata de sistemas de gobierno y economía, cómo se aplican, se, eh, se desarrollan, ¿no? Eso es lo que trata la política. Y la politiquería, pues es lo que vemos regularmente, principalmente en los medios de comunicación, ¿ya? Los chismes, las discusiones sin trascendencia, lo que hoy vemos como histeria anticorrupción, ¿no? Y yo en lo que percibo de su mensaje inicial es que pues a usted le preocupa la corrupción y parece que el tema de la corrupción ocupa una parte importante en su análisis. Pero el problema no es la corrupción en sí misma. La corrupción es un síntoma nada más de la enfermedad. Y la enfermedad para nosotros, pues, es el estatismo, ese Estado grande que usurpa, que eh, acapara funciones que no le corresponden. Yo supongo que usted en su gestión como alcalde, pues quiso hacer muchas cosas buenas, pero supongo que obviamente se topó con una serie de leyes y regulaciones estatales, municipales, departamentales, que no le permitieron hacer bien sus funciones principales, que son la seguridad, la justicia y las obras públicas. Todo lo demás no es una función propia y natural de un gobierno, sea un gobierno a nivel de Fíjese nación. que de ese tema que me está indicando, casi al final de mi periodo, bueno, yo entré de novato a la política, ¿verdad? Primera vez que participo y gané. Dios sabe por qué. Sí, entonces yo entré de novato a política, ni había sido miembro de organizaciones, ni comités, ni corporaciones, sino simple y sencillamente me lancé como candidato a alcalde y gané. Entonces entré bastante novato en la cuestión política y pude entender al final de cuentas que lo que usted dice es cierto, porque las atribuciones propias de una municipalidad es velar por los servicios básicos, que son extracción de basura, mercados, el cementerio municipal, la administración de la municipalidad en sí y el servicio de agua potable, ¿verdad? Entre otras. Pero me pude dar cuenta que yo también cometí ese error, que se contrataban casi 50 maestros en el municipio, donde se derogaba alrededor de 1,5
y fracción. Pero esta es una costumbre que viene durante años. Entonces dije yo, este dinero se está desperdiciando y realmente Claro. no se están creando fuentes de empleo que genere, como le quiera yo, que no sea un... Hay costo-beneficio, ¿verdad? Aquí sería como una mala inversión, una mala Totalmente, don inversión. Alexander. Sí, Entonces ahí sí. No, puede no entender son, que no ahí son estaba empleos cometiendo, productivos. son proyectos políticos, son, ¿qué le quiera yo? Plazas políticas. Así es, así Sí. es. Entonces yo Así. pude entender eso y bueno, yo llegué a la conclusión de que realmente una municipalidad no debe contratar maestros. Sí, Pero si sí, usted rastrea todo esto, pero todos tienen maestros contratados. exactamente, don Alexander, pero ahí es donde hay que hilar fino. No es una función propia ni natural del gobierno municipal en acaparar la función de la educación. Del Ministerio de Educación, sí. La educación no es una función propia y natural del Estado. Y cuando digo del Estado me refiero a los gobiernos en sus tres grandes niveles, ¿no? Nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. La educación no es función propia del Estado, es función propia y natural de las familias y de la sociedad organizada privadamente, ¿ah? Sean colegios privados, sean familias las que puedan educar. Pero eso justamente es una de las tantas esferas privadas que los gobiernos han usurpado, han acaparado de los ciudadanos. Y bueno, ahí hay que empezar a distinguir, ¿no? Nosotros partimos justamente de esta teoría de ciencia política, don Alexander, y si escucha esto y logra asimilarlo y comprenderlo, creo que ha asimilado gran parte del sustento de nuestro proyecto político. Nosotros creemos en la teoría de la soberanía de las esferas. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿No? Esta es una teoría política que establece que la esfera pública debe de estar separada de las esferas privadas. ¿Ok? Y la esfera pública, a la esfera pública corresponden las tres funciones propias y naturales de los gobiernos. Seguridad, lo cual incluye seguridad ciudadana y defensa, justicia y obras públicas de infraestructura física. Esas son las tres únicas funciones propias y naturales del gobierno, del Estado. Ahora, todo lo demás corresponde a la esfera, a las esferas privadas de los ciudadanos. Y cuando digo todo lo demás me refiero a agricultura y alimentación, medio ambiente, educación, atención médica, jubilaciones y pensiones, trabajo y comercio, arte, cultura y deporte, comercio internacional. Todas estas son atribuciones propias de los habitantes, propias de las familias, de las empresas y de todas las, digamos, de las entidades privadas, ¿ya? Asociaciones, gremiales, profesionales, etcétera. Esas son funciones propias de las esferas privadas de las personas. Eso es ciencia política, ¿no? O sea, en este caso, una teoría, que por cierto no es una teoría que nosotros hayamos dilucidado, no, teoría muy antigua que data como mínimo, bueno, que data desde tiempos bíblicos en realidad, ¿no? Yo no sé si usted es cristiano, pero mucho de nuestro pensamiento político y de disciplinas complementarias como la economía, la filosofía, la teología, la sociología, la historia, pues tienen bases judeocristianas. Y nosotros hemos estudiado muchísimo esto. Y esta separación de las esferas, esfera pública de esferas privadas, en términos de funciones que le corresponden al Estado y funciones que le corresponden a los privados, data de tiempos bíblicos. Data de tiempos bíblicos y luego hay una larga tradición política e histórica que confirma que cuando estas esferas, estas funciones y cada quien hace lo que debe de hacer en su ámbito propio de funcionamiento, pues los países y los habitantes principalmente tienen una mejor vida y pues
colaboran y cooperan de manera mejor, ¿no? O sea, hay prosperidad en los pueblos y en las naciones. No sé si hasta ahí tiene algún comentario, alguna duda. Mire, yo lo que le tendría que comentar a esto es que realmente para llegar a la clase de país que usted me está mencionando, tendríamos que ser unos países bien desarrollados, hablando de países europeos, Japón, porque recuerde que la misma Constitución Política de la República dice que la educación es laica y gratuita. Entonces, habría que reformar la Constitución en primer lugar. Bueno, Sí, y excelente, sí. son temas bien complicados, que yo sé que ese es el ideal, ese es el objetivo, pero estamos, perdón por la expresión, pero yo siento que estamos a años luz de eso. Estamos saliendo del populismo. Eso platicaba yo con mi sobrino. Estamos como que dando el primer paso de ya no votar por el populista, ¿verdad? El caso de el FRG, el caso de la UNE y el caso del Patriota, que para mí fueron tres gobiernos muy populistas, ¿verdad? Con discursos mentirosos, Así discursos, es. ¿qué le dijera yo? De convencimiento a través de regalos, de Así, regalías. así Sí. es. Entonces, Así. como que ahorita en el 2015, ¿verdad? Cuando fueron las elecciones pasadas, no estas, sino las antepasadas, Ajá. como que ahí se dio el primer paso. ¿De qué? De 1 metro, tal vez. Ahora se volvió a dar otro porque se le dijo no a doña Sandra, ¿verdad? Y ella es 1000% populista, ¿verdad? Con sus Sí. programas sociales ella pretende que ya tiene el poder asegurado, pero ahora el país le demostró que ya no quiere populismo más en el país. Y es aquí donde la propuesta de ustedes yo siento que viene a encajar muy bien. Es el momento adecuado de empezar. ¿Por qué? Porque ahora nuestra gente de clase media para arriba es más analítica Así y es. área rural y área urbana. Nos falta un poquito en área rural. Y realmente sería el objetivo que ustedes tienen como propuesto sería lo ideal, pues que el gobierno se encaje en lo que le compete hacer y no que se meta a crear tanta secretaría que tiene el gobierno. Usted se da cuenta, tiene como unas, bueno, yo no sé, pero tiene un montón de secretaría de la mujer, secretaría de nutrición, secretaría del hombre, secretaría de los chuchos, de todo tiene. Son Claro. cosas que no mucho le competen al gobierno y ahí se pierde gran cantidad del presupuesto anual, ¿verdad? Yo calculo que se pierde entre todo eso, mal invertido, se va un 30% o 40%. Mire, el Total. Ministerio de Educación es el que tiene mayor presupuesto. Yo creo que tiene 17,000 millones para el próximo año, creo yo. Y el presupuesto está sobre 91,000 millones. Entonces, sí, lo ideal sería eso, pero yo siento que falta mucho tiempo todavía. Ahora, Si seguimos al nosotros paso que vamos. nosotros hemos analizado la historia en otros países, don Alexander, y lo que vemos es que otros países han transitado del socialismo al capitalismo liberal. Lo han hecho ciertamente no de la noche a la mañana, ¿no? Claro, no ofrecemos una cosa mágica que de la noche a la mañana vaya a haber riqueza, justicia y paz y seguridad, ¿no? Porque no es así, digamos, cómo funciona, ¿no? Pero sí creemos que sí tenemos la opinión pública favorable a nuestro proyecto, a nuestras ideas, a nuestro programa político de las 5 reformas. Creemos que Guatemala en 4 años puede hacer algo realmente excepcional y llevar a hables la corrupción, porque dicho sea de paso, la corrupción no se termina en realidad, ¿no? O sea, eso es algo con lo que vamos a tener que convivir y llevar a niveles pues muy bajos el tema de la violencia y la inseguridad que nos golpea, ¿no? Ahora, un par de observaciones. En estos países donde se ha transitado del socialismo al capitalismo, que dicho sea de paso, creo que a las cosas hay que llamarles por su nombre. Lo que usted llama populismo, en realidad corresponde con un concepto que se llama demagogia. Y la demagogia es la forma degenerada de la democracia. ¿Ah? Es la forma degenerada de la democracia. Cuando no tenemos democracias representativas, liberales, democracias limitadas, entonces la democracia se degenera.
y degenera en lo que se llama demagogia. Y la demagogia, de alguna manera, tiene cierta similitud con el término de populismo, ¿no? Pero el término populismo se ha utilizado mucho para no llamar a lo que realmente es, que es socialismo, ¿no? Que es socialismo en mayor o menor grado, ¿no? Y bueno, el problema es que en estos países donde se ha transitado del socialismo al capitalismo, ciertamente les ha llevado algún tiempo, pero las élites, las élites de estos países han logrado hacer esa transición, esa transformación de la mano de buenas políticas públicas y de la mano de programas de gobierno que tienen el apoyo de la opinión pública, ¿ya? Definitivamente que hay un trabajo arduo que hacer en términos de formación política, en términos de enseñanza a la gente. Pero al final, don Alexander, nosotros creemos que son de alguna manera las élites las que de alguna manera influyen significativamente para hacer esa transición, ¿no? Permítanme decirles. Entonces, creo que es posible transitar del socialismo, del estatismo actual al capitalismo liberal. Y ciertamente es tan difícil, ¿verdad? Realmente reconocemos que es muy difícil, pero creemos firmemente en que es necesario hacer el esfuerzo, hacer el intento al menos, don Alexander, porque pues usted mejor que yo habrá visto la miseria, la pobreza, lo duro que es vivir sin agua potable, por ejemplo, sin un techo, sin un piso. Realmente eso debe golpearnos a todos, pues, y debe hacernos reflexionar en que al menos es necesario hacer el intento, ¿verdad? Eh, no sé, ¿me escuchan ahí? Sí, Ok, ok. sí. Pues qué interesante, don Alexander, su experiencia como alcalde. Realmente a mí me gustará mucho conocerle personalmente, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Sobre las cuales también podemos hablar. La gente cree, por ejemplo, don Alexander, que para transitar a un sistema como el que nosotros proponemos, la gente debe estar educada. Y Sí. ahí nosotros zanjamos una distinción, o sea, zanjamos una opinión, ¿no? Eh, efectivamente, debe estar informada y debe de estar consciente de lo que significa transitar de un sistema estatista a un sistema de capitalismo liberal, pero no educada en el sentido que deba de superar los grados de la primaria, del básico y del bachillerato. No en ese sentido, ¿no? O sea, debe de estar informada y formada en aspectos de ciencia política básica y de ciencia económica básica, que no es muy difícil de comprender en realidad, ¿no? No, O no sea, es muy difícil. usted bien lo dice, ¿no? Pagar salarios a maestros, eso no tiene un costo-beneficio. Cabalmente, esos no son empleos productivos, no son empleos que producen un valor agregado. Cualquier persona que está al frente de un comercio que venda tarjetas de teléfono celular o cualquier persona, señora, que vende tortillas, por ejemplo, sabe que al costo que tiene el bien, el que vende, pues debe agregarle un valor, ¿no? Ese Claro. valor es el valor del esfuerzo, el valor de su creatividad, de su ingenio, y eso es bien fácil comprenderlo, ¿no? Y fácil comprender que ciertamente la Constitución, usted mencionaba la Constitución Política de la República, en efecto, concibe la educación como una educación laica y gratuita, precisamente porque es la medida número 10 del Manifiesto Comunista de Karl Marx de 1848. Si usted revisa el tomo 2 del Manifiesto Comunista de 1848, se va a dar cuenta que la décima medida de política que Marx hace 150 años, casi 200,
lo que postulaba era justamente que la educación fuese estatal, ¿no? Claro, necesitamos por eso mismo una reforma constitucional que consagre los principios del gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada, que son los tres grandes principios del liberalismo clásico o del capitalismo liberal, ¿no? Gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, seguridad, justicia y obras públicas nada más, mercados realmente libres, sin coerción ni privilegios para nadie, y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Una constitución que consagre esos tres principios, don Alexander, va a permitir desde luego que por añadidura se genere riqueza, seguridad, justicia, paz y prosperidad para todos los guatemaltecos. Y claro, estos son los principios. Nosotros tenemos un proyecto que se llama el proyecto de la gran devolución, con D de dedo, no revolución, porque no nos gusta mucho el término revolución. Casi todas las revoluciones terminan asignándole más poder a la izquierda. Y nosotros somos un proyecto político de derechas. Ah, eso me parece bien. Sí, de derecha liberal, de derecha buena, porque hay que distinguir. Ahí sí que de la derecha, de bien derecha. Bien derecha, exactamente, don Alexander. Nosotros hablamos de izquierdas en plural y de derechas en plural. Le explico rápidamente. Izquierdas hay dos. La izquierda blanda, que regularmente acude a métodos democráticos para llegar al poder, y la izquierda dura, que acude a la violencia para llegar al poder e implantar sus ideas. ¿Ah? Caso muy concreto, recientemente hemos visto cómo la Fundación Turcios Lima, creo yo, ¿no? Los casos que vemos de criminalidad, narcocrimen en Izabal y en el oriente del país, pues es propio de una izquierda dura, de una izquierda que está armada y que no apela a métodos democráticos. La izquierda blanda es la que hemos tenido. Es la que hemos tenido. Colón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La de Portillo. La de Colón, la de Portillo, la de Vinicio Cerezo, desde luego, la de Jorge Serrano Elías. Bueno, todos estos partidos, todo aquel partido que usted vea que conciba el gobierno como una entidad que debe de proveer, ¿no? Educación, salud, trabajo, comercio, regular el mercado, arte, cultura, deporte, medio ambiente, agricultura, alimentación, todo aquel gobierno, partido político que usted vea que ofrece eso, es porque tiene en gran medida el socialismo permeado en su ideología política. En la democracia. Exacto. Ahora, en las derechas, fíjese, don Alexander, hay dos. En las derechas hay dos. Una mala y una buena. La mala es aquella que es mercantilista. ¿Qué es el mercantilismo? Es el sistema económicos. Caso puntual de esto es, por ejemplo, el gobierno de Azul, ¿ah? El gobierno de Oscar Berger, en gran medida el gobierno de Otto Pérez Molina, y en buena medida también el gobierno de Jimmy Morales. ¿Ah? Eso es lo que usted podría llamar derecha, ¿no? Derecha, porque realmente no son izquierda extrema, pero son una derecha mala, porque mantiene los privilegios económicos, mantiene los privilegios políticos y sociales. La derecha buena, por el contrario, que es la que somos nosotros, proponemos o más bien apelamos a eliminar todo tipo de privilegios, tanto económicos como sociales y políticos, ¿ya? Todo tipo de privilegios. La que apuesta por un gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, por mercados realmente libres y por un irrestricto respeto a la propiedad privada, ¿ya? Y que apuesta también por los métodos democráticos, pero por la democracia representativa, ¿ah? Democracia representativa.
una democracia en la cual no se amenacen ni se vulneren, eh, no se amenacen ni se vulneren los derechos individuales de las personas, ¿ya? Y que también resguarde los valores tradicionales de la democracia, ¿no? Una democracia eh, que, por ejemplo, coincide con elegir diputados a través de listados, ¿ya? A través de listados y no de Es manera de nombre, por nombre, que voten uninominal. por el nombre. Pues nosotros disentimos en ese aspecto. El votar por el nombre responde a una doctrina que hemos nosotros estudiado que se llama directismo. ¿Ah? El directismo es, bueno, eso quizás sí, tal vez, no sé si lo dejemos para otra sesión, Dejémoslo porque para otra sesión si quiere. sí, requiere digamos, de una explicación más profunda. Pero nosotros creemos que una democracia representativa, liberal, en la cual no se vulneran los derechos individuales en favor de una mayoría, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema. Pues muchas de nuestras democracias, lo que dice la mayoría es sacrosanto, y no, no. Hay derechos individuales que una mayoría no puede vulnerar. Y esa es la democracia a la cual tenemos que apelar. Entonces, pues hay izquierdas y hay derechas. Nosotros somos la derecha buena, la derecha liberal. Y le decía en ese sentido que nuestro proyecto de la Gran Revolución tiene tres grandes pasos. Número uno, rescindir parcial o totalmente todo aquel acuerdo, protocolo, pacto o convenio internacional que usurpe la soberanía nacional de Guatemala. Sí. ¿Ah? Hay tantísimos convenios, acuerdos, protocolos, pactos, agencias de las Naciones Unidas principalmente, organismos supranacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, tantas organizaciones supranacionales que usurpan la soberanía nacional y que principalmente nos endosan, ¿sí? Nos imponen una serie de leyes malas. Y yo quiero que grabe mucho en su mente este término de leyes malas porque para nosotros es vital, vital, es clave. Después de rescindir parcial o totalmente todo este enjambre de legislación internacional, el segundo paso, don Alexander, es derogar las leyes malas, suprimir las leyes Solo malas, una porque preguntita, perdón, ahí, ¿sí no tenga pena? perdón, si no se me va. ¿Cree que cortar todas estas leyes internacionales a través del Banco Mundial, las Naciones Unidas, no le afecta económicamente al país con sanciones? No, creería que no si se hace diplomáticamente bien, ¿no? Diplomáticamente bien. Nosotros creemos en una máxima de política internacional que es la Y yo siguiente. creo también lo de ustedes, como ustedes están en el tema, también yo siento que hablemos de CICIG, que es el tema de moda, ¿verdad? Ok, CICIG estaba bien, pero el problema siento yo que se empezó a meterse en temas que no le competían y empezó a hacer cosas no generales, sino un poco como buscadas a cierta clase política o a ciertas personas. En sí, la CICIG, para mí, el concepto de CICIG es bueno. El problema fue quienes lo vinieron a dirigir los últimos años. Hacia ahí voy yo, no sé. Ok, permítame disentir y razono mis argumentos. Sí, a nuestro criterio, nunca fue bueno, ni Nunca en, fue. ni en su génesis, ni en sus motivos, ni en su intención. Voy a razonar poco a poco. Número uno, quienes creyeron, yo voy a decir ingenuamente, ¿no? Que era necesaria una entidad internacional externa a Guatemala para acabar con un flagelo que es la corrupción, no lograron entender, no logran comprender a veces que el problema no es en sí misma la corrupción. El problema es el Y usted dijo, sistema. es un síntoma de algo Así más es, don serio. Alexander. Así es, don Alexander. Puede venir la CICIG presidida por
la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Francisco, si usted quiere. Puede venir presidida la CICIG por alguien que podríamos creer que es un santo, ¿no? Y que no va a cambiar el tema de la corrupción hasta no cambiar el sistema. ¿Y qué significa cambiar el Perdón, sistema? Sí, quería sí, don molestarlo. Alejandro. Fíjese que este es el momentito en que me tengo que ocupar los 5 minutos, Ok, porque lo dejo con Walter y yo retorno, porque sí está muy interesante. Yo quiero ok. que sigamos. Yo voy a ir rápido a hacer el mandado y regreso. Ok, Va. no tenga pena, yo continúo. Gracias. El, el, sí, Valdir, te escucho y continúo dando respuesta a esta inquietud para que tu tío la escuche posteriormente, ¿ok? Cuando venga, reiniciamos. Muy bien. El tema de cambiar el sistema es necesario precisamente porque ese sistema está incrustado en la ley, ¿no? Y hasta no derogar esas leyes malas y lograr que el gobierno se limite a únicamente 7 ministerios, don Alexander. Únicamente 7 ministerios. Ya le voy a dejar de tarea ahí a Valdir para que le diga a usted cuáles ministerios son para nosotros los únicos que debiesen de existir. Y suprimir todo eso que usted bien apunta, secretarías, fondos, instituciones autónomas, departamentos, bueno, una gran cantidad de dependencias gubernamentales que no corresponden a las 3 funciones propias del Estado: seguridad, justicia y obras públicas. Entonces, el problema de considerar que la CICIG sí era necesaria es que no logramos comprender a profundidad que lo que hay que cambiar es el sistema estatista, que es el que genera las condiciones para crear la corrupción, para que se exacerbe la corrupción, para que haya corrupción en altos niveles. Desde antes de que se formara la CICIG, un servidor fue un total, digamos, opositor a la idea de la CICIG, porque era inminente que la CICIG se corrompiera a sí misma. El poder totalitario, el poder discrecional que se le dio, era inminente, porque en realidad en su génesis la CICIG era una idea de izquierda, don Alexander. La CICIG fue una idea socialista, fue una idea para una entidad para entronizar el socialismo, el estatismo y la izquierda en Guatemala. Y sirvió para que la clase media cayera en la trampa de desviar la atención del problema fundamental, que es el sistema estatista, el sistema social mercantilista que tenemos, a la corrupción. Entonces todo el mundo se metió en la cabeza que lo que había que acabar era la corrupción, y surge esa histeria que nosotros llamamos la histeria anticorrupción. ¿No? Y la gente entonces olvidó y desatendió la necesidad de cambiar el sistema que radica en las leyes malas que hay que derogar, en la constitución que hay que reformar, en los acuerdos, protocolos, pactos y convenios que hay que rescindirlo totalmente. Eso es lo que hay que cambiar. La corrupción es nada más la punta del iceberg, es nada más el síntoma. Entonces, acotando hacia lo que usted decía sobre si afecta o no con sanciones económicas este tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que no, si se hace con una buena diplomacia y una buena política internacional, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros sostenemos la máxima de comercio con todos, alianzas con ninguno. ¿Ya? Comercio con todos, alianzas políticas con ninguno, en relación a otros países, desde luego. Y es que no olvidemos que el comercio internacional sucede entre personas individuales y jurídicas privadas, no entre los países en sí mismos. O sea, Guatemala no comercia con Estados Unidos. Claro, lo hace en un sentido figurado, pero en realidad, en concreto, quien comercia es la empresa A de Guatemala con la empresa B de Estados Unidos. O la persona individual A
en Guatemala con la persona individual B en Estados Unidos. Claro, nosotros como Estado, como país, como gobierno, debemos de quitar todos los obstáculos, todas las barreras para que ese comercio pueda florecer. ¿Ya? Y precisamente por eso la máxima nuestra, que es una enseñanza de un pensador político, un economista muy bueno que se llama Peter Bauer, por si usted lo quiere leer, pues es precisamente comercio con todos, ¿ah? Libre comercio con todos, alianzas con ninguno, alianzas políticas con ninguno. Esa es la máxima sobre la cual nosotros vamos a regir nuestra política exterior y claro, tendremos que tener capos, capos, es decir, gente muy capaz en la diplomacia para lograr eh, explicar el porqué de nuestras reformas políticas, económicas y sociales, ¿ya? Que harán que, bueno, Guatemala, Dios mediante, y el esfuerzo suyo, el de Valdir, el nuestro, pues conviertan a Guatemala en una potencia mundial, una potencia de primer nivel en el mundo, don Alexander. Así que ahí termino mi intervención sobre esta pregunta. Valdir, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Jorge, tengo una pregunta referente a las 5 reformas. ¿Cómo no? Dale. Pues me voy a explicar que en la quinta reforma se habla sobre las pensiones, sobre las jubilaciones y pensiones. Pues le comento que yo no conozco cómo, yo sé que es público cómo es que se maneja actualmente, pero no conozco cómo es el funcionamiento de las jubilaciones y pensiones, cómo es que funciona actualmente y cómo sería la propuesta de familia 5 reformas de forma privada, cómo es que se estructuran las jubilaciones, las pensiones, cómo es que se ejecutan, cómo es que se trabajan, cómo es actualmente y cómo sería la Ok, propuesta. perfecto, Valdir. Ok, ok. Voy a tratar de resumir de cara a que a las 8:50, pues, disculpas, deberemos terminar la sesión, ¿no? Pero con mucho gusto creo que esa pregunta puedes hacérmela mañana también y con gusto la respondo ampliamente. Previo a explicar la quinta reforma, nosotros siempre que nos preguntan por una reforma en particular, hacemos rápidamente un repaso rápido por las otras cuatro, ¿no? Porque si no se entienden y se conocen las otras cuatro, no se entienden. En este caso no se entiende la quinta. La primera reforma tiene que ver con limitar el gobierno a sus funciones propias, ¿no? Cerrar dependencias, básicamente. Incluye un impuesto único, universal y uniforme y la privatización de los partidos políticos y un genuino federalismo, es decir, descentralización legal, funcional y fiscal. La reforma número 2, en 2 palabras, desregular y privatizar para la gente, ¿ya? Provocar las condiciones para que haya un libre comercio sin privilegios ni coerción. La número 3, educación, una reforma educativa que privatice los servicios educativos, pero que a la vez otorgue vouchers, una especie de cheques a las personas, a los padres de familia, para que ellos elijan libremente dónde estudian sus hijos. Atención médica, la reforma número 4, en la misma línea, privatización de servicios médicos mediante, dicho sea de paso, mediante el otorgamiento en calidad de dación en pago por obligaciones pendientes a sus operadores actuales. Es decir, toda la infraestructura física de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones se le otorgará en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales. Ya los enfermeros, maestros, directores, trabajadores sociales, médicos, serán dueños, serán propietarios de esa infraestructura física y tendrán que salir a competir. ¿Ya? Ganarán mejor, ganarán más y servirán mejor. Hay muchos buenos maestros, muchos buenos doctores, muchos buenos trabajadores sociales y médicos que quieren hacer bien su rol en la sociedad, pero lamentablemente este sistema estatista no se los permite. Y la reforma número 5, pues la de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Básicamente el ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acá en Guatemala, es la entidad que administra las jubilaciones y las pensiones. Cada trabajador debe aportar una cuota,
¿ya? La cuota del trabajador, y en este caso el patrono debe aportar un porcentaje alto de la cuota, creo, si no estoy mal, el 85% de la cotización. La cotización es el valor nominal, el valor, el monto que mensualmente se debe de depositar en una caja, en una bolsa, ¿no? En una cuenta bancaria para el IX. ¿Ya? Entonces, el IX lo que hace es recaudar esa gran cantidad de fondos de todos los trabajadores y patronos que están legalmente constituidos a partir de 3 personas, a partir de una empresa que tenga 3 o más trabajadores, debe forzosamente, el estatismo, ¿no? Forzosamente debe inscribir a sus trabajadores en el IX, ¿ya? Registrarlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y mensualmente pagar la cuota patronal y obligar al trabajador para que pague su cuota como trabajador. Esas cuotas constituyen un valor, un monto mensual y un monto anual. Y se construye así lo que se llama en economía la pirámide de Ponzi. ¿Okay? Un esquema que supone que lo cotizado por las personas en un primer momento permite ir sufragando los gastos que son necesarios, gastos eventuales o gastos recurrentes que son necesarios para solventar problemas como la invalidez, accidentes, embarazos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todas estas condiciones y enfermedades que de alguna manera requieren una atención médica. Entonces, quienes aportan, la gran base de personas que aportan, como ellos, la gran mayoría realmente no padece de enfermedades ni de condiciones adversas, entonces con el dinero de ellos se costea, se sufragan los gastos de atención médica de quienes sí sufren ciertas condiciones y problemas de salud. El problema, Valdir, es que esa pirámide de Ponzi en algún momento se invierte, ¿sí? Y quienes cotizan regularmente y bien, constituyen una base menor que la que necesita la atención médica. Entonces, es ahí donde los sistemas basados en un esquema Ponzi, a propósito de Ponzi, un italiano que fuera el que descubriese o el que descubriese este esquema, pues estos sistemas tienden a quebrar, tienden a romper y tienden prácticamente a poner en una condición de impago muchas de las atenciones médicas necesarias y obviamente a los que están digamos, en la parte baja de ese triángulo invertido, pues los lleva a la quiebra, ¿no? La pérdida total de sus ahorros, ¿ok? Ahorros que debiese de constituirse en la jubilación, ¿eh? En la jubilación. Entonces, pues este esquema funciona así en toda América Latina y creo yo que en buena parte del mundo. Hay excepciones, dignas excepciones, como la de Chile. Chile tiene un sistema de prevención y jubilación el cual debiésemos de imitar en gran medida, ¿no? Es un sistema de jubilación en gran medida privado, en el cual la gente elige libremente a qué asociación de fondo de pensión, AFP, así se le llama en Chile, en qué AFP debe o puede cotizar. Esta AFP le ofrece un interés, ¿ya? O le ofrece invertir sus cotizaciones o sus ahorros en ciertas actividades económicas y productivas, le rinde informes mensualmente de si ha ganado o ha perdido, y la persona libremente elige aquella AFP que le ofrece las mejores condiciones para resguardar sus ahorros, ¿ya? Así debiese de funcionar. Gracias a esa reforma que hiciera Augusto Pinochet, pues hoy por hoy Chile cuenta con alrededor de, no sé, voy a decir una cifra cercana, no la sé con exactitud, pero hasta hace algunos años contaba con alrededor de 200 mil millones de dólares para inversión,
¿no? Porque esa plata que aglutinan, que recaudan las AFPs, entran al sistema bancario y entran para favorecer el crédito. ¿Ah? Y aquí una cosa interesantísima, Valdir, como el ahorro es ahí donde empieza realmente el ciclo económico decente, el ciclo económico sano, con ahorrar, no con consumir, como el sistema estatista lo favorece. El sistema estatista favorece el consumo y cree que es a partir del consumo que la economía empieza a funcionar. No es a partir del consumo, es a partir del ahorro. En Chile hay más de 200.000 millones de dólares que las AFPs han introducido al sistema bancario y monetario, y eso constituye un ahorro que permite ofrecer créditos a bajo precio, ¿ah? Créditos a bajo precio. Y entonces, de alguna manera, emerge el emprendimiento, emerge la empresarialidad, porque el crédito se hace digamos, a un bajo costo, o tiene un bajo costo, y entonces de alguna manera ocurre lo que nosotros llamamos un shock de oferta con deflación, ¿no? Un shock de oferta, es decir, hay un impulso de la oferta de bienes y servicios con deflación. Deflación, una baja generalizada en el sistema de precios, ¿ya? Porque hay más oferta de bienes y servicios, más competencia, y entonces el consumidor entonces tiene mayores posibilidades de elegir. Así que, bueno, Valdir, esa sería mi respuesta. No sé si tu tío haya regresado, pero pues yo debo Sí, de ya lo pasar. escuché. Fíjese que a mí Bueno. me pasó algo similar. Fíjese que cuando yo estuve, tenemos el plan de prestaciones del empleo municipal. Y casualmente usted dio en el clavo y nunca me pareció a mí pasarle tanto dinero al plan de prestaciones del empleo municipal, porque realmente lo que retribuía a los jubilados de la municipalidad era un 3% por el costo Sí, total que pues, le dábamos nosotros. Y aunado a eso, siempre tuve la sospecha que ahí se manejaba una corrupción a gran escala. Y tal es el caso que usted se puede dar cuenta que hace poco cayeron no sé cuántos por 21 millones de quetzales. sí, Entonces, sí. esa propuesta de Chile sí me parece buenísima, pues que yo como persona pueda En elegir efecto, dónde sí. puedo poner mi jubilación. Sería excelentísimo. Y como dice usted, ese dinero vuelve a reinvertirse en la misma población. Totalmente, don Alexander, pero es que eso es la libertad. A esa libertad nos referimos nosotros cuando hablamos de liberalismo clásico, que es la doctrina política que yo más o menos les explico, ¿no? O sea que Y aquí más o menos el liberalismo clásico, lo que usted nos dice es como que el ciudadano determina qué es lo mejor para él y para su familia, sin totalmente, imposición del Estado. totalmente, don Alexander, totalmente. Y eso supone que el ciudadano tiene la capacidad de hacerlo. Claro, no excluye la posibilidad de que se equivoque, pero cuando se equivoca el ciudadano en elegir sus servicios o su proveedor de cualquier Ahí cosa, entra el Estado a ver. entonces los costos, las consecuencias las asume él y no las asumimos otros, que es cuando lo que pasa con el estatismo. El Sí, con estatismo los bancos que quebraron hace poco y el gobierno tuvo que inyectarle miles de millones de quetzales. sí, sí, totalmente. Es que los sistemas de previsión social como el IX van a la quiebra. Son la caja de corrupción de cada gobierno. ¿Ya? Esos sistemas hay que acabarlos por completo y privatizarlos. Pero también, como sabemos que la transición al capitalismo liberal no es sencilla, no es de la noche a la mañana, Y don. lo que platicábamos hace un rato no es un proceso Exacto. de... Entonces, ¿qué ofrecemos? 3 series de vouchers o cupones que se le ofrece a la gente más pobre y solo... ¿Sabe qué hay que darle a la gente, ingeniero? Confianza. Y la confianza se da con el testimonio. Yo siento que lo que nos hace falta tener son personas verdaderamente entregadas a las cosas honorables y hacer bien las cosas. Cuando esto va generando confianza en la población, se pueden empezar a dar los cambios. Pero, por ejemplo, con los gobiernos que tenemos, alguien propone un cambio, nadie le cree. ¿Por qué? ¿Qué? Es corrupto, es abusivo, se aprovecha del puesto, le da trabajo a medio mundo, el poder sigue en los militares, en los de cúpula alta, pues no en sí en el Ministerio de la Defensa, sino solo en la Sí, cúpula alta. Entonces,
a esto se debe de que no pasa ni un proceso, pues, porque no hay confianza. Entonces yo he llegado a analizar y a ver que para generar grandes cambios en un país o en un municipio, primero hay que generar confianza para que se logren hacer cosas que otras personas nunca lo podrían hacer por la desconfianza que genera en la población. Claro, totalmente de acuerdo, don Alexander, totalmente de acuerdo. Yo diría, agregaría que realmente la confianza se inspira, ¿ok? Se inspira. Yo, por ejemplo, si yo llegase con usted y le pido allá en Chinique de las Flores, mire, confíe en mí. Si usted no me conoce, no va a confiar en mí, ¿no? Pero eventualmente puede... Y si lo conozco por mal, menos voy a confiar en usted. Menos, claro, menos. Pero eventualmente puedo inspirar alguna confianza, ¿no? Cosa que voy a tener que demostrar con hechos. Eso. Pero entonces estamos ante una disyuntiva y es la de crear una nueva casta de políticos. ¿Saben lo que sí yo he llegado a pensar, ingeniero? Gente decente, honorable, que quiera hacer política y no politiquería, don Alexander. Mire, yo llegué a la conclusión cuando estuve en la municipalidad que el poder y el dinero en manos equivocadas es la peor maldición que le puede pasar a un pueblo y a una persona. Porque realmente esta persona no está proyectada hacia la parte social, sino solamente hacia él. Y eso lo destruye. Entonces, lo que usted acaba de decir es bien importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo detectar a esa gente? Porque para el discurso, el 90% somos buenos. Sí. Solo un 10%, claro. como dice usted, que no se animan a hablar y todo, pero realmente, ¿qué hay en el fondo del corazón? O sea, ¿realmente tiene la intención de hacer bien las cosas o solo quiere aprovecharse del momento para caer en lo que todo el mundo hace? Claro, bueno, mire, ¿qué podemos hacer? Construir partidos políticos privados también. Ya es parte de las grandes tareas. Partidos que tengan internamente sistemas y formas de organización que inspiren confianza, que generen transparencia, que generen rendición de cuentas. Pero mientras los partidos políticos estén estatizados a través de la ley electoral y de partidos políticos, cosa que hay que derogar, todo lo que tenga que ver con partidos políticos en la ley electoral hay que derogarlo, hay que suprimirlo, porque eso impone una forma de hacer política interna en los partidos y no permite ser creativos, ofrecer a los simpatizantes, adherentes, ofrecer mecanismos de control, ofrecer mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de elección de sus miembros internos, pues una serie de cosas, ¿no?, que hay que hacer. Estimado don Alexander, yo mil disculpas, tengo una reunión a las 10 de la mañana. No se preocupe. Acá en la ciudad es, bueno, el tema del tránsito es un dolor. Así es de que... Sí, tiene razón, yo le tengo fobia al tránsito de Guate. Pero cuando venga don Alexander, bienvenido, por favor, puede tomar mi teléfono, Valdir se lo puede dar. Fíjese que lo que había pensado, me gusta bastante, honestamente, con lo poco que nos conocemos, me gusta bastante su forma de pensar y más que ahí hacia va mi pensamiento también. Yo solo tengo una duda. ¿Puede haber derecha socialista? No, jamás. No, jamás. No, puede haber derecha mercantilista. ¿Derecha que apoye al más pobre, al más necesitado, a salir de la pobreza? Ah, sí, nosotros. La derecha liberal, la derecha buena. Esa es la que yo le digo. Sí. Porque hacia ahí se enfoca mi punto de vista. No soy ni socialista ni lo que estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Entonces, el mercantilismo que usted dice. Exacto. No, entonces, yo siento que necesitamos una derecha que ayude a sacar a los más pobres de la pobreza y ponerlos a un nivel similar a todos, ¿verdad? Una clase media, se podría decir. Así es, a engrosar la clase media. Esa es la derecha liberal, don Alexander. Esa es la derecha. Pero ojo, la derecha liberal no lo hace por medio de la coerción ni de la redistribución de la riqueza. No, yo no. No Sí, le eso también nada no. a nadie para darle a otros.
subsidios, no. Con programas sociales, eso. Ofrecemos condiciones para que la gente pueda. Genera y salga ella misma. Exacta, por ella misma, don Alexander. No por caridad del gobernante, no por ni esa. Por proyectos sociales, ni que abono, ni machetes, nada. Nada de eso. Eso quise implantar yo aquí, mire, y casi lo logro, pero me dio gusto. Por lo menos se abrió la conciencia en muchas personas, porque mire, aquí en nuestro medio, todos los alcaldes compran las municipalidades. Es raro el que gana una elección. Hay una gran diferencia en quien compra una municipalidad y en que gana una elección. Pues si piensa como nosotros, si se considera de derecha liberal y se da la chance, don Alexander, de ampliar sus conocimientos en estos temas, yo lo invito a que sea parte de nuestro proyecto. Porque mire, yo lo que voy a pedirle favor es grande, pues, que puede ayudarnos a llegarle a muchísima gente en el Quiché, en Chinique de las Flores, y vamos a transformar nuestro país. Guatemala y los guatemaltecos, los más pobres, deben salir de la pobreza, don Alexander, pero lo deben hacer por sí mismos. Ellos pueden, ellos no son tontos. Los socialistas creen que la gente sencilla es estúpida. Eso es lo que creen los socialistas, y eso es lo que tenemos que decir. Lo que nos hace más pobres. Sí, usted puede hacerlo solo, tenga dignidad, puede hacerlo solo, trabaje como lo hace casi todos los días. La gente usted no me dejará mentir, yo soy ingeniero agrónomo, conozco muy bien la provincia y los departamentos, muchos municipios de mi país. Me he levantado a la hora que esa gente se levanta y he terminado de trabajar a la hora que esa gente termina. Y esa gente echa punta, don Alexander. Echa punta. No podemos concebirlos como gente tonta y estúpida que no puede tomar sus propias decisiones. Sí, usted precisamente en su carrera se ha dado cuenta que gente del campo es muy inteligente en la cuestión de producción y de siembra. Pueden hacerlo, claro, siempre habrán pobres en el reino de Dios, siempre habrá pobres, habrá gente pobre porque habrá gente que no quiere trabajar, gente que es perezosa y demás, pero serán los pocos. O es pobre mentalmente. La clase media es lo que definitivamente necesitamos, ¿verdad? Mire, ingeniero, yo quería pedirle un favorcito. Fíjese que me interesa bastante. Yo empecé a trabajar con Viva en el 2008, mire, y hoy tenemos 2019 y yo sigo con ellos, pues, o sea, yo soy de mentalidad de perseguir un ideal, no de perseguir el poder. Porque si no, yo tuve la oportunidad de haberme cambiado cualquier partido y cuando estuve en el poder, peor, cuánto no me ofrecieron, usted ni se imagina, ¿verdad? Dinero, regalos, cosas, yo no quise. Seguí donde estaba. Pero yo creo que ahora para tomar una decisión tengo que conocer bien el partido y sus ideales, ¿verdad? Entonces, mire, yo quería comentarle, como me imagino que ustedes tienen ejes transversales dentro de la organización política que tienen ustedes, ¿verdad? Los más importantes, los temas más importantes. De repente le doy mi correo electrónico y ahí tal vez me pudiera mandar y yo los leo, ¿verdad? Ahí no le cuesta solo. Sin el tal vez, Alexander, sin el tal vez, por favor, délo por hecho, definitivamente, délo por hecho. Dígame. Si quiere le doy mi correo electrónico y así lo anota. Por favor, dígamelo. Alejua, A-L-E-J-U-A, Alejua, 7 con números, @gmail.com. Ok, le voy a volver a decir para ver si lo escribí bien. A de árbol, L de lombriz, E de elefante, J de Jorge, U de universidad y A de árbol. Alejua. Ok. 7 con números, @gmail.com. Ahí estamos. Perfecto, don Alexander. Con mucho gusto, sin el tal vez, délo por hecho. Sí, pues los ejes transversales, así, ¿verdad? Sí, mire, le voy a mandar 2 documentos, si usted me lo permite, 2 documentos clave, con lo cual usted entenderá en su totalidad nuestro proyecto, más no a profundidad. Ahorita no quiero que nos conozcamos verbalmente, oralmente o escritamente, ya después yo necesito que nos veamos, totalmente, ¿verdad? Y que nos empecemos a conocer realmente, porque yo lo que le digo realmente es que estamos plagados de personas que hablamos bonito, pero ya a la práctica se nos olvida todo lo que hablamos. Sí, no tenemos. Y eso es común en nuestra sociedad. Tenemos que romper con eso, ¿no? Claro. Sí. Será un gusto para mí conocerlo personalmente cuando usted guste, si usted viene a Guatemala, y bueno, con Valdir estamos planificando. Pues yo había pensado, de repente voy a Guatemala y apartamos un parito de horas ahí.
Totalmente, para mí será un gusto poderme sentar con usted y aprender mucho, porque, bueno, ya le voy a contar mi experiencia laboral que he tenido. He tenido una vasta experiencia, entre comillas, pues obviamente, pero he tenido que trabajar con muchos alcaldes también. Ya le voy a contar, así que será un gusto cuando usted venga a Guatemala, a ciudad, o cuando yo llegue a Chinique, porque estamos planificando una visita también a Quiché, no sé para cuándo, pero la Ah, vamos. bueno, cuando vengan aquí a Quiché, si yo no he ido a Guate, nos juntamos aquí y platicamos. Exacto. Totalmente, don Alexander. Ha sido para mí un gusto conocerlo de esta manera. Muchísimas gracias por su tiempo. Para ti, Valdir, también muchísimas gracias. No Sí, sé si gracias, quieras Jorge. cerrar la actividad para cerrar nuestra sesión. Gracias. Gracias, Jorge. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un gusto poderlo escuchar, aprender más sobre política, lo cual son temas interesantísimos para regir nuestras vidas, para que nosotros podamos ir adelante por nosotros mismos, que es lo más importante de esto, que nosotros mismos podamos ir adelante sin ayuda estatal, sin ayuda así externa, y eso es lo más bonito del liberalismo clásico. Así es. Mis felicitaciones enormes a título personal y de parte de todo el equipo Valdir, a quien ya conoces muy bien, por facilitar este espacio, conocer a don Alexander, que realmente es muy valioso dada su trayectoria política. Muchísimas gracias a ambos, les deseo un feliz día. Que pasen muy bien. Igualmente, Jorge, platicamos siempre. Hasta la próxima. Feliz día. Que la pasen bien. Vemos. Jorge, Jorge. Permíteme, Valdir, permíteme.